Para los que no me conocen o no se recuerdan cuando estuve aquí hace unas semanas, me llamo Warren. Tengo el placer de representar esta iglesia en las universidades aquí en Eugene, en Lane, en U of O, en Bushnell. Entonces siempre es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Normalmente no predico, entonces si hago algún error o algo así, que me perdonan por favor. Gracias. Sí, gracias. Pero sí, antes de que empiezo, quiero también orar a Dios para pedirle dirección y que nos guíe con su palabra hoy. Entonces oramos. Padre, gracias por esta oportunidad de leer tu libro, de leer que nos has escrito. Gracias por unirnos a Cristo, por traernos paz. Oro que tenemos paz hoy, que nuestras mentes se pueden enfocar en quién eres usted y que podemos imitar a tu Hijo en nuestras vidas personales y como iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, pues hoy vamos a continuar leyendo el libro de Efesios. La semana pasada Eduardo empezó con el capítulo 2 y hoy vamos a terminar ese pasaje empezando con el versículo 11. Me gusta hablar de este libro como pasajes y no por versículos o capítulos tanto, porque originalmente cuando fue escrito no ponían numeritos ahí, no tenían el capítulo 2 o el versículo 14, no iban diciendo, me parece que aquí es un buen lugar para poner otro capítulo. No, originalmente esos números fueron agregados después por la iglesia para que todos podamos ir buscando igualmente, para que podamos leer juntos y para que digo, por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? Todos pueden decir el mismo capítulo y el mismo versículo. Todos sabemos dónde ir. ¿Toman la idea? ¿Está bien? Sí. Pues mi punto es que no solo podemos empezar y meternos al versículo 11 sin contexto alrededor de la idea. Porque lo que Pablo describe en versículo 11 está conectado a lo que había escrito anteriormente. Miren las primeras palabras del versículo 11. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por lo tanto. Siempre que vemos esa frase, por lo tanto, quiere decir que algo vino anteriormente. Está conectando una idea que estaba anteriormente y porque esto está aquí, por lo tanto, sale tal cosa. Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué está conectando esas palabras? Por lo tanto. Pues si se recuerdan, esta carta fue escrita a los gentiles y estaban viviendo en la ciudad de Efeso y por eso se llama la carta a los Efesios. Los gentiles, esa palabra, se refiere a toda la gente que no son judíos. En ese tiempo el mundo se dividía entre los judíos, estas ciertas personas, y todos los que no eran judíos, los gentiles. Eso tal vez no es la gran cosa ahorita, nosotros no nos dividimos en esas formas, tal vez usamos hispano o no hispano, o blanco o negro, ¿verdad? Hay separaciones diferentes que tenemos, pero en ese tiempo era algo bien importante. No solo era cuestión de raza o nacionalidad, pero también de religión y de salvación. Los gentiles no conocían al Dios de la Biblia, no conocían a la ley de la Biblia, no conocían que había Biblia y no sabían que no sabían todo esto. Estaban perdidos, pero ni lo sabían. Eso era la causa de la separación que había entre las dos gentes y el efecto era mala noticia para nosotros que no somos judíos, porque yo mismo no soy judío, ¿verdad? Entonces en ese grupo de gentiles yo me pongo ahí también. Entonces, en este pasaje, Dios hace algo radical, porque antes había separación, antes los gentiles no conocían a Dios, pero Dios hizo algo radical, algo grande, y trajo buenas noticias donde antes había malas noticias.
El primer mensaje aquí de todo el capítulo 2, el primer mensaje está describido en versículos 1 a 10, que antes estábamos muertos en nuestros espíritus, ¿no? Antes estábamos separados de Dios en nuestros pecados. Pero en su misericordia, Dios entró al mundo en Jesucristo y nos salvó del pecado. Antes no teníamos relación con Dios. Ahora somos hijos y hijas del Rey de los cielos. Amén, aleluya, eso es buena noticia, ¿no? Esto es el Evangelio, la buena noticia de toda la Biblia. Esta relación con Dios es el punto más importante de toda la Biblia. Pero no es la única noticia buena que leemos en Efesios hoy. Eso es lo que empezó, ¿verdad? Los gentiles no solo tenían el problema de estar separados de Dios, que fue lo que el principio del capítulo 2 estaba viendo. Eso no era el único problema, sino también estaban separados de la comunidad de Dios, el pueblo de Israel. En el versículo 12, Pablo nos dice exactamente por qué esto es un problema inmensa. Leemos en versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin las promesas de Dios no hay esperanza. Únicamente existen dos reinos espirituales, el del enemigo y el de Dios. Si no somos ciudadanos del reino de Dios, ¿dónde estamos? Eso era la pregunta de los gentiles. ¿Cómo podemos entrar y ser parte de la comunidad de Dios? De la iglesia. Eso es la iglesia, la gente de Dios, ¿verdad? La comunidad de Dios. La respuesta de Pablo es increíble, porque la respuesta es tan obvia. Por medio de Jesús. Es la misma respuesta de cómo llegamos a ser amigos de Dios y cómo llegamos a ser amigos con la comunidad de Dios. Es por medio de Jesús. El que nos trajo a relación con Dios también nos trae a relación con la comunidad de Dios. Cuando fuimos adoptados a la familia de Cristo, no solo recibimos Padre Celestial, sino también recibimos hermanos y hermanas aquí en la tierra. ¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo pasó eso? El versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante a la sangre de Cristo. Todo es posible solo por Cristo y su sangre. Me encanta este versículo 13, porque describe el Evangelio tan perfectamente. Me encanta encontrar en la Biblia la palabra pero, especialmente cuando dice pero Dios o pero Cristo. En la historia de José, hombres pensaron hacerle mal, pero Dios transformó el mal en bien. Al rey de Judá le dijo, la batalla no es de ustedes, pero de Dios. O anteriormente, vemos en Efesios capítulo 2, versículo 4, éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios nos dio vida. Cuando ven pero Dios, pongan atención, es bien importante, porque anteriormente los hombres y el pecado y la muerte estaban celebrando con poder, estaban ganando, pero Cristo cambia todo eso con una sola palabra. Entonces, antes estábamos separados de Cristo, excluidos del reino, ajenos a las promesas, muertos en nuestros pecados, pero Cristo actuó. Fíjense en eso. No es por obra que nosotros hicimos, ¿verdad? No es por acción, no es por belleza o esfuerzo nuestros. Así dice versículo 9, no por obras para que nadie se jacte. Los muertos no se pueden resucitar a ellos mismos, pero Cristo, mientras que estábamos lejos, nos acercó. La vida cristiana no se trata de ser bueno o ser más santos que esos otros
pensando en nosotros y los gentiles, ¿verdad? Viéndolos a ellos y siendo mejores que ellos. No se trata de acción, pero de relación. Y después de tener esa relación, ahí vienen las acciones. Y ahí pueden venir como producto de la relación que tenemos con el Señor. El problema no es que somos malos y necesitamos disciplina o necesitamos ser mejores, ¿verdad? En Isaías 59, versículo 2, nos dice: los pecados de ustedes los separan de Dios. Pero Cristo, ¿verdad? Pero Cristo, por su sacrificio y por su sangre, nos trae cerca. La imagen que usa el Señor en el libro de Lucas no es un padre que nos arregla el pelo, ¿verdad? No nos pone maquillaje, no nos dice que nos paremos recto para una foto, ¿no? No, el Señor nos dice que aun cuando somos sucios, aun cuando estamos cubiertos en lodo, aun cuando olemos feo, el Padre sale corriendo al Hijo pródigo a abrazarle y a darle un beso grande, ¿verdad? Eso es la imagen que usa el Señor. Esto es la imagen que deben tener cuando lean el versículo 13, cuando el Señor se acerca a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, que nos abraza. No es solo que dice, ok, te tienes que parar ahí y arreglarte y después puedes venir. Él nos acerca a Él mismo y nos llama hijos y hijas. Solo por la sangre de Cristo podemos orar, Padre nuestro. Por su sacrificio, ahora es mi Padre. He sido adoptado a la familia de Cristo. Y también por su sangre, no es solo Padre mío, no oramos Padre mío, ¿verdad? Oramos Padre nuestro, no es Padre de usted o Padre de Eduardo, es Padre nuestro, ¿verdad? Porque todos somos uno en Cristo. Estos son los dos puntos que tenemos que entender en este versículo. Dios no solo nos trae cerca a Él mismo, sino también nos está trayendo junto a su gente, a la iglesia. Ambos puntos, los dos son ciertos. Miren ahí en versículo 13 otra vez. Pablo no dice a nosotros que antes estábamos lejos. Pablo dice a ustedes que en un tiempo estaban lejos. Él podría haber dicho a nosotros que estábamos lejos. En el versículo 3 anteriormente, él dijo, todos nosotros vivíamos en pecado. Entonces ahí él se incluyó a él mismo. Pero aquí no se incluye, porque el punto no solamente es que somos abrazados por el Señor, sino también por la comunidad de Dios, por la iglesia de Dios. Imagine que estás en una fiesta donde no conoces a nadie ahí, ¿verdad? Estás solo, no sabes qué hacer, con quién hablar, y te vas a una esquina para esconderte, ¿verdad? Si no sabes con quién hablar, te vas a una esquina, ¿verdad? En ese momento viene alguien y te dice, ven conmigo, y te introduce a sus amigos. Eso es lo que Jesús hace. Te abraza, te acerca y te trae a la comunidad de Dios. Esto no debe ser algo raro o algo inesperado. Pablo nos dijo al principio del libro, en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, él ya nos había dicho esto. Él dijo, Cristo nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliría el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El plan de Dios, el misterio de su voluntad, es que todas las cosas se reúnen bajo Cristo para alabanzas y para su gloria. Eso es el plan, y nos ha dicho el plan. Antes era misterio, pero Dios, ¿recuerdan? Pero Dios, en la abundancia de su sabiduría, nos ha revelado nuestro lugar en su plan. En Juan 15, versículo 15, el Señor nos dice directamente, yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos,
porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Nosotros somos amigos de Cristo, amigos de Dios, amigos del Señor. Hemos sido incluidos en su plan y sabemos nuestro propósito en el misterio de Dios. Darle gloria a Él por medio de la unidad de la comunidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Si eso es nuestro propósito, si eso era el misterio de cuál es nuestro propósito, ¿cómo lo hacemos? El resto del libro de Efesios se trata de eso, se trata de cómo podemos darle gloria a Dios, el resto del libro. Entonces yo no voy a estar aquí toda la noche leyendo por todo el resto del libro, hay muchos más capítulos que siguen. Pero aquí, en estos versículos hasta el 22, vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo cuáles son las formas que le podemos dar gloria a Dios. Entonces, leyendo del versículo 14 al 22, lo vamos a leer, lo voy a leer y después vamos a ver lo que está diciendo Pablo. Entonces, empezando en versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, recuerden, los gentiles y los judíos, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Eso lo hizo para creer en él, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en el solo cuerpo mediante la cruz, para la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino co-ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstolos y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Lo primero que tenemos que hacer para tener unidad de la iglesia es ver al mundo a través de los lentes del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? En la naturaleza vemos al mundo un poco fijoso. Vemos que está alrededor, vemos lo que está alrededor entre las cosas sin entender qué son las cosas espirituales, sin ver la realidad como la Biblia lo describe. Entonces tenemos que entrenar a nuestras mentes a ver el mundo como lo ve Dios. Yo casi soy ciego, por eso uso esos lentes. Cuando me quito mis lentes, ni puedo ver los que están aquí enfrente, ni sé que esos Eduardo, esos Nimsi, no puedo ver. No te podría decir, ¿verdad? Todo se ve borroso. Y es peligroso ir de caminar o manejar o hacer cualquier cosa. Es peligroso para mi vida. Pero cuando me pongo mis lentes, cambia como veo cada cosa. Ese cambio es exactamente lo que hace la Biblia. Estos lentes que tengo me dejan ver la realidad, lo que está aquí directamente, lo que es real. Me deja verlo más claramente. No son como los lentes de videojuegos, no sé, juegos de videos, no sé si han visto esos que te lo pones y te cambia lo que estás viendo y cosas que no existen, lo puedes ver como si existe ahí, ¿verdad? Eso no es como funciona la Biblia. No te está poniendo cosas que no existen frente de ti, sino te deja ver las cosas que sí existen más claramente. No cambia lo que es real, sino me deja ver claramente lo que es real. Cuando Cristo nos cambia la mente, el corazón, nuestros ojos, cuando cambia todo, cuando somos salvos, Dios cambia nuestro espíritu y nos da el Espíritu Santo de Él.
Eso pasa en el momento de salvación. En el momento que ponemos nuestra fe en Él, tenemos cambio que pasa por dentro. En Romanos 12, versículo 2, el mandato de Dios es: no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y también en Colosenses 3, versículo 10, se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen del Creador. Nuestro corazón y nuestro espíritu cambian en el momento de salvación, pero necesitamos ser entrenados y necesitamos aprender cómo ver al mundo diferente, ¿verdad? Porque aquí dice que nuestro conocimiento, ¿verdad?, y nuestra mente tienen que ser renovados. Eso es algo que sigue pasando, no es algo que pasa en ese momento que nos cambiamos, sino tenemos que entrenar a ver diferente. Por eso al final del libro, aquí Eduardo va a predicar en esto, pero al final dice: tomen el casco de la salvación. La salvación del Evangelio cambia nuestra perspectiva y nos protege a nuestra mente. Así está describiendo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos ponemos esa casca? Si ya somos cambiados por adentro, ¿cómo cambiamos nuestras mentes para ver el mundo como lo ve Dios? Regresamos a nuestro pasaje, a nuestros versículos aquí en Efesios capítulo 2, y Pablo nos da dos enfoques. El primero es de dónde venimos. El único mandato en estos pasajes es: recuerden. Si lean otra vez el capítulo 2, del 11 al 22, van a ver que el único mandato es que recuerden. ¿Y de qué nos estamos recordando? Nos estamos recordando lo que hizo Dios por nosotros, lo que ha pasado, lo que Dios hizo por nosotros. En el resto del pasaje, Pablo está diciendo y clarificando lo que es real, pero lo importante es empezar con recordando. En un tiempo estamos afuera de la familia de Dios. En un tiempo no éramos parte de la promesa de esperanza. A veces se nos hace fácil pensar que la salvación es normal, que merecemos el amor de Dios, que tal vez en un tiempo no éramos tan malos. Pero porque Pablo sabe que eso es natural, que es natural pensar así, Pablo nos da el mandato de recordar que era imposible a salvarnos a nosotros mismos. Por eso hay ese mandato: recuerden. El orgullo es el enemigo de la unidad. Cuando somos orgullosos, pensamos: yo soy el mejor, yo merezco esto, yo. Cuando alguien nuevo trata de entrar en la comunidad, si estamos pensando en yo, nos enojamos y tenemos odio y empezamos a crecer odio en nuestros corazones. Donde hay orgullo, le desagradezca al Señor. Pero cuando recordamos: yo no hice esto, Dios lo hizo, yo no lo merezco, Dios me lo regaló. El enfoque no está en yo, sino en Dios, ¿verdad? Y si yo no lo merezco, si yo no merezco salvación, si yo no merezco lo que hizo Cristo, ¿cómo puedo ser yo el que dice quién puede entrar y quién no puede entrar? Cuando ves la inmensidad del pecado que Dios perdonó en nosotros, nuestra respuesta debe ser a perdonar y a amar los hermanos y hermanas que Dios nos ha dado. Por eso oramos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pablo nos da el comando: recuerden, porque es tan importante para nuestro amor para Dios. Porque cuando nos olvidamos, cuando no nos recordamos de cuánto el Señor nos ha perdonado, las acciones de Dios no parecen tan milagrosos o tan radical. Cuando mi vista del pecado está pequeño, mi gratitud para Dios también va a ser pequeño. Cuando mi vista del pecado que tenía es grande, mi gratitud para Dios va a ser grande.
Todos hemos sido perdonados de mucho. La diferencia es de cuánto nos damos cuenta, cuánto nos recordamos de cuánto hemos sido perdonados. El que recuerda su pecado y recuerda su perdón, ama al Señor. Pero Jesús nos dice en Lucas, a quien poco se le perdona, poco ama. Pero no es bueno enfocarnos tanto en lo malo, tal punto que nos deprimimos o nos ahogamos en tristeza. Seguir viendo atrás y solo ver atrás y solo decir, yo era tan malo, yo era el peor del mundo, no es bueno, ¿verdad? Nos vamos a hacer bien triste. El punto de recordar, el punto de ver atrás no es, mire de dónde Dios me trajo, yo era tan malo, tan feo era. El punto no es eso. El punto de ver atrás es ver atrás y digo, mire de dónde Dios me trajo. Dios es tan bueno, Dios es tan grande. Antes no éramos parte de la promesa de Dios, pero Dios, ¿verdad? Otra vez, pero Dios somos adoptados por Dios, nos adoptó en la familia. Somos parte de la familia del Señor, parte de esa comunidad, parte de esa iglesia. Pablo solo toma 2 versículos para decirnos dónde estábamos, pero toma el resto del pasaje para decirnos que somos hijos, para recordarnos de dónde estamos, que tenemos paz con Dios, que estamos cerca a Dios. No solo es miren atrás y sean agradecidos, pero también es miren adelante a la alabanza que tenemos esperándonos. En el versículo 18, Pablo nos dice que tenemos acceso al Padre por medio de su Espíritu Santo. No podemos cambiar nuestras mentes con nuestro propio poder, ¿verdad? Ese cambio de mente que tiene que pasar, los lentes que nos ponemos viendo atrás y viendo adelante, no es natural y no viene por nuestro propio poder, sino viene del Espíritu Santo que tenemos por Él. Nadie se puede cambiar a Él mismo. Tiene que tomar la obra del Espíritu para empezar ese proceso dentro de ti. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le tenemos que dar gracias a Dios por el Espíritu y darle espacio y obediencia para hacer obra en nosotros. Eso se parece como leer la Biblia para aprender más del carácter de Dios, aprender más del Espíritu Santo. Eso se parece como orando para tener esa relación con Dios, para tener esa relación. Se parece como obedeciendo para que no le hacemos triste al Espíritu que Dios nos ha dado. Y necesitamos orar y pedirle al Señor y al Espíritu que nos cambia por dentro, que nos transforma a nuestra vida. Solo es cuando estamos viendo al mundo por medio de los lentes de Cristo y con el poder del Espíritu, que podemos ver a otros cristianos como hermanos y hermanas con quien Él nos ha mandado amar y estar en unidad. Sin esos lentes, ningún otro consejo va a hacer sentido. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que ver el mundo por medio de Cristo. Lo segundo, el Señor está glorificado a través de la unidad de la iglesia, pero la paz, ¿verdad? La paz que tenemos, esa paz de Dios, esa unidad de Dios, no pasa naturalmente. La paz no es natural a los humanos, ¿verdad? Aún con tanto que nos consideramos civilizados, en estos tiempos modernos tenemos guerra, tenemos enojo, tenemos peleas políticas, hay bastantes problemas que tenemos aún siendo tan modernos y civilizados. En versículo 14, Pablo dice que Jesús es nuestra paz, ¿verdad? Y en el 15 dice que Jesús tuvo que hacer la paz. No era que Jesús vino al mundo y inmediatamente todos se abrazaron y paz le seguía por todos lados. Y cada vez que Jesús le tocaba a alguien, nunca peleaban otra vez, ¿verdad? Nunca peleaban otra vez. Jesús tuvo que hacer la paz. Aún siendo la paz, tuvo que hacer paz. Como creyentes, la Biblia nos llama a imitarle a Dios, como vamos a ver en unas semanas que vienen en Efesios capítulo 5. Nos dice que tenemos que imitar a Dios.
El ejemplo de Jesús siempre debe estar enfrente de nuestros ojos. Por eso en Mateo 5, el Señor nos llama a ser trabajadores por la paz, porque Él mismo es el príncipe de paz. Y Él mismo, aun siendo príncipe de paz, trabajó por la paz. Entonces, si el príncipe de paz tuvo que trabajar para hacer paz, nosotros, como siervos del príncipe de paz, tenemos que también trabajar para hacer la paz. Entonces, para nosotros, eso es el mandato de obedecer y de seguir y de imitar. En estos versículos vemos dos puntos importantes que debemos imitar por la paz. Primero, en versículo 17, leemos, Él vino proclamando a paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Cristo vino proclamando el mensaje de paz de Dios. Jesús entendió que la paz real, la paz que dura, la paz que no es la paz del mundo, tiene que empezar con la relación con Dios. Vivir sin paz con Dios es vivir sin paz real. Antes estábamos en conflicto contra Dios por nuestros pecados. Y eso es algo que aún en el Viejo Testamento leemos y podemos ver. En Job, capítulo 9, versículo 32 a 35, Job está diciendo y está pidiendo que alguien entra entre él y Dios, porque él sabe que no está bien con Dios, que no tiene la paz con Dios. Y él dice, Dios no es hombre como yo, para que juntos comparecemos ante un tribunal. No hay un juez entre nosotros que decida el caso por los dos. Job sabía que no tenía paz con Dios, que Dios no era humano, no podía entrar contra él sin que había alguien, un mediador que traía paz externamente, ¿verdad? Sin Cristo, lo único que podemos esperar de Dios es justicia contra nuestros pecados. Pero en Cristo tenemos oportunidad de ser hijos y amigos del Señor. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y cuando sabemos noticia tan importante y tan feliz y tan buena, no nos podemos quedar callados. Tenemos que ir y decir y compartir con todos. Regresando a Efesios capítulo 2, miren el versículo 16 y 17. La única forma de matar a la enemistad es por la proclamación del Evangelio a los que están lejos y también a los que están cerca. Cuando compartimos ese Evangelio, estamos siguiendo la misión de Jesús e imitando el trabajo de paz de Él. Pero la unidad que desea el Señor no es unidad teórica o metafórica. Aún entre familias y hermanos hay conflicto. ¿Quién no ha tenido una pelea con su hermano o con una esposa o con tu madre? Todos peleamos, ¿verdad? Hay conflicto entre familias humanas. Cuando esas peleas llegan, la respuesta no es bueno cerrar los ojos. La respuesta no es ignorar el conflicto y pretender que no hay dolor, ¿verdad? Pretender que no hay problema no es tener paz real, sino es tener paz falsa, paz basada en una mentira. La mentira que estoy bien, todo está bien, no me importa, no me duele, todo está bien, ¿verdad? Y esa paz no puede continuar, no puede seguir. Tener ese tipo de paz, de la paz de mentira, entre esposo y esposa, por ejemplo, eso quebra la relación que tienen entre ustedes. Tenemos que quitar la espinilla que nos puyó si queremos estar sanos, aun si duele en el momento. En versículo 14 vemos que Cristo derribó el muro de enemistad que separaba a los gentiles y a los judíos. Esa referencia no era referencia a un muro metafórico. Literalmente había un muro alrededor del templo de Jerusalén que tenía un rótulo que decía: ningún extranjero, los gentiles, debe entrar dentro de la área sagrada. Quien sea encontrado aquí será él mismo responsable por su muerte,
consecuentemente. Esto era cosa serio, ¿verdad? Era la gran cosa. La enemistad entre los gentiles y entre los judíos venía con promesa de muerte. Entonces, para hacer paz entre los dos, Jesús tuvo que derribar ese muro. No ignoró el problema, no pretendió que el problema no existía, sino hizo algo al respecto para unir ambos grupos. La paz real de Dios no solo se trata de sentirnos buenos, sino también tenemos que quitar las cosas malas que nos separan uno al otro. Cuando hay conflicto entre hermanos en la iglesia, tenemos que resolver ese problema. Cuando hay odio contra hermanos, tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Va a tomar tiempo, y va a tomar paciencia, y va a tomar humildad, pero es necesario para tener una iglesia sana. Eso es tan importante que Jesús aún nos dio el modelo de cómo resolver conflicto en la iglesia, en Mateo capítulo 18. Si le importó tanto a Jesús, nos debe importar a nosotros también. No tengo tiempo ahorita, y sé que me estoy yendo un poco con el tiempo, pero no tengo tiempo ahorita de hablar sobre cada forma de resolver conflicto en la iglesia. Pero se pueden hablar con Eduardo después y él te puede dar ejemplos de la Biblia. Entonces, Eduardo, ahí te estoy poniendo. Pero aún con eso, la paz real de Dios no solo es de tratar de resolver conflictos o derribar los muros de separación. Unidad y paz no son cuestiones políticas, ¿verdad? Aún si podríamos dar toda la riqueza del mundo a los pobres, y no habría pobre en el mundo, no habría rico en el mundo. Aún si quitamos cada persona racista y con odio en el mundo y lo ponemos en una isla lejos, ¿verdad? Aún si aseguramos que las leyes que tenemos en la tierra aquí serían justos para toda gente, aún si teníamos todo eso, no tendríamos paz real. Si solo era cuestión de dinero o riqueza, pensaríamos que gente como Bill Gates serían la persona más feliz y más con paz del mundo, ¿verdad? Pero aún vemos que los ricos de este mundo, aún teniendo todas sus cosas físicas, no están alegres y no tienen paz. La paz, el problema de paz, ¿verdad? No viene de necesidad, no viene de cosas físicas. Para tener paz real, tiene que venir no de dentro, pero por de fuera. Cristo es nuestra paz. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice Cristo mismo es nuestra paz. Cristo viene externamente a nosotros y trae paz. No es posible tener paz entre nosotros mismos. No es posible tener paz por dinero o por lo que tenemos. Sino Cristo tiene que venir y solo cuando Él viene podemos tener paz con Dios, que empieza la paz que tenemos en todo el resto de nuestra vida. Eso es lo que Cristo hizo en el versículo 15. Tomó dos pueblos, ¿verdad? Y hizo una nueva humanidad. Así empezó la paz real de Dios. No solo quitó la separación, sino también nos trajo bajo del mismo Señor. Por eso en los versículos 19 al 22 está escrito que somos ciudadanos, somos santos, somos miembros de la familia de Dios. Juntos con toda la iglesia somos un templo de alabanza para el Señor. Estamos unidos como nueva humanidad porque tenemos nuevos espíritus, nueva ciudadanía, nuevo propósito y nueva familia en el mundo. Pero es importante que esta paz solo se puede encontrar en la familia, ¿verdad? Pablo no aquí está dando una guía política, no está dando una manera de aplicar las enseñanzas de Dios al mundo secular. Él no nos está dando una manera de tener paz sin Cristo. Nuestro llamado es a ser trabajadores por el paz y ante todo compartir el Evangelio y llevar a las personas a unidad en Cristo. No se puede aplicar estas enseñanzas afuera de la iglesia, porque afuera de la iglesia no hay Cristo y afuera de Cristo no hay paz. Si queremos aplicar a los principios cristianos a las leyes y gobiernos del mundo, estamos equivocados.
Es como tratar de empujar una roca grande alrededor de una pista de carreras solo porque dibujamos un logo de Ferrari en la roca, ¿verdad? No nos va a servir. Tratar de aplicar lo de afuera sin cambiar lo que está adentro no nos va a funcionar. Pero el paz de Cristo es mejor que el paz del mundo. Por eso dice Cristo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se los doy a ustedes como la paz del mundo. No sean asustados. Jesús siempre está con nosotros, porque siempre somos su familia. Entonces, si Él está siempre con nosotros, siempre también tenemos la paz de Él que nadie nos puede quitar. Cuando imitamos a Dios, reflejamos lo que Él ya ha hecho por nosotros. Cuando nosotros trabajamos por la paz, no estamos haciendo una nueva paz, sino estamos introduciendo la paz de Cristo que ya existe a situaciones en nuestras vidas. La forma en que podemos ser instrumentos del Señor para paz en este mundo es por proclamar a su buena noticia del Evangelio y al trabajar para resolver conflictos entre hermanos en la iglesia. Esto no es paz política o del mundo, sino es paz que tenemos con garantía en Jesucristo como su iglesia. No es fácil, pero no es por nuestro propio poder. Recuerdan que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y para darnos el poder y la sabiduría para saber cómo aplicar paz a cada situación. Amén. Sí, eso es lo que tengo. Entonces, gracias. Me gustaría orar antes de terminar. En mi iglesia, en Eugene, nos gusta orar 2 oraciones al final, uno de salvación y uno de aplicación. Entonces, ahorita, si no has tenido esa relación con Dios, si no tienes la paz de Dios, si el sangre de Cristo no te ha traído a relación con Dios, oren esto conmigo. Cristo, yo sé que no soy tu amigo, que por mi pecado, por mis acciones, yo soy tu enemigo. Cristo, te pido perdón por mis acciones, por mi pecado en mi vida, y te pido que me adoptas a tu familia, que me traes con un gran abrazo a la comunidad de la iglesia y que me perdones de cada pecado que tengo. En el nombre de Cristo, amén. Si has orado eso por la primera vez, bienvenidos a la familia, ¿no? Somos hermanos ahora. Si es la primera vez que has orado eso, puedes venir a hablar con Eduardo o conmigo después y podemos hablar de qué significa eso. Pero para bastantes de nosotros no es la primera vez que hemos orado eso. Ya somos parte de la familia, ya somos hermanos y hermanas. Entonces, ahora vamos a orar una oración de aplicación. Por los que ya tienen esa relación, vamos a aplicar lo que leímos y lo que la Biblia dijo hoy. Entonces oramos. Dios, gracias por la relación, gracias por la paz que nos ha dado. No es paz como el mundo, sino es paz real, paz que dura, paz que viene en medio de Jesús. Cristo, oro que siento esa paz, que me cambias mi mente, que puedo ver al mundo como usted lo ve, que puedo ver paz en cada situación, que no me enfoco en lo que está aquí en el mundo, que no me enfoco en lo que yo pienso que es más importante, sino que me enfoco en usted, que me enfoco en la paz que usted me trae. Si hay conflicto en la iglesia, si hay problema, Dios, oro que resuelvas esos problemas, oro que me usas como trabajador de la paz para imitarte a usted y derrimir esos muros de separación. Y Dios, oro también que me usas para compartir el Evangelio, oro que me pones personas en mi vida que puedo invitar a ser parte de la familia, que puedo ir a la persona en la esquina que se está escondiendo de la fiesta para traerle cerca a ti y compartir el Evangelio cada día. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.